Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos, agradecidos con Dios, porque Dios es bueno. Qué precioso es nuestro Dios que nos da la vida. Un día más de vida, un día más de oportunidad. Sí, hermano, hermana, qué bendición. El Señor está con nosotros y Él quiere que cada uno de nosotros estemos listos y preparados para ese momento que Él viene. Así que agradecemos a Dios, bendiciones a todos los que dan cita para estar con nosotros, que la bendición pueda estar sobre cada familia, cada hogar, y a todos aquellos que están, vamos a decir, en esta mañana, no amanecieron muy bien de salud, que el Señor ponga su mano sanadora para que el Espíritu de Dios pueda darnos aliento de vida y podamos tener un día favorable, un día lleno de gozo y de alegría, escuchando la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Saludos a todos y bienvenido mi hermano Benedicto, que Dios le bendiga. Gracias, ¡Qué bendición! Hermana Dina. ¿Estamos Gracias. listos? Bueno, muy listos para atender el consejo de Dios y poderlo transmitir a nuestros hermanos. Así que estamos ya muy dispuestos ya para que el Espíritu Santo de Dios nos pueda usar este día. Bueno, vamos a pedirle al Señor la bendición sobre su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde gracias te damos por esta oportunidad que nos Amén, das. oh Dios. Nuevamente, Señor, de poder estar aquí en Alhambra, California, Los Ángeles, para llevar a cabo, Señor, la hora del poder. Te pedimos una bendición especial, Señor, sobre tu palabra. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones. Permite, Señor, que todo lo que hablemos en esta tarde pueda ser para edificación nuestra y para edificación de los hermanos que se van a dar cita con nosotros. Amén. Así, Señor, si hay alguien afligido, agobiado, pon tu mano sanadora, que el Espíritu Santo pueda darle vida, Señor, para que pueda sentir paz y gozo y alegría. Gracias por estas lindas oportunidades que tú nos provees, Señor, y gracias por otro día más de vida que nos provees. Bendícenos en esta tarde, que tu Santo Espíritu pueda morar en cada corazón. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Así es, qué bendición, qué otro tema, mi hermano. Estos temas están muy bonitos, todos para mí. Todos para mí, todos para mí. ¿Verdad? Sí, todos ricos. Ajá. Buenos manjares. Así es, la relación entre el carácter y la justicia. Oiga eso, carácter y justicia. Amén. Wow. Es que es verdad, la relación entre carácter y la justicia. Y esta es una preparación para el día del juicio. Para el día del juicio. Oiga, y esto es cierto. Mire, yo digo, es que siempre tengo que decir, el Señor está preparando un pueblo, porque Él está viniendo. Amén. Y Él está preparándonos a cada uno de todos los que le amamos y le adoramos. Él quiere que estemos listos y preparados para ese día del juicio, porque oiga, ese día sí va a estar allí, si no estamos preparados. De hecho, el Señor Jesús nos invita hoy a hacer decisiones y nuestros programas llevan esa connotación, que usted haga decisiones, que haga cambios en su vida. ¿Saben algo? Tristemente, todo lo hacemos, para todo hay preparativos. Para todo. Definitivamente. Ay, sí que no hay Y nada Dios, que no se pueda. todo lo ha dejado de tal manera, pero hay algo que el hombre no hace, es prepararse para la eternidad. Fíjese qué cosa rara, ¿no? Cosa rara. No nos preparamos para la eternidad, nos preparamos para vivir aquí.
pero no para la eternidad. muchas cosas. ¿Verdad que sí? Prepararnos para la eternidad, eso implica trabajar en nuestro carácter. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. Si nosotros no trabajamos en nuestro carácter, mis queridos hermanos, nosotros nos estamos preparando para tener un carácter del mundo, pero no para tener un carácter idóneo para estar un día en las mansiones celestiales. Sí, hermano, verdaderamente que eso es una verdad que no la podemos negar. Sí, para todo nos preparamos. Y cuán bueno es que nos preparemos hoy. Si hoy oímos su voz, no endurezcamos el corazón. Preparemos nuestra vida, que nuestra vida esté en armonía. Y qué bonito, hermano, cuando nuestra vida está en armonía con Dios, cuando nuestra vida está en paz, Bueno, tanto con Dios como con el prójimo. sería esto, estar en paz con Dios y con el prójimo y estar bajo los principios que gobiernan justamente el gobierno de Dios y de los seres humanos. Así es. Porque yo le voy a decir a usted, cuando hablamos de justicia, hermana Dina, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Tener paz, y usted lo dijo claramente. ¿Paz con quién? Con Dios. Paz con Dios. ¿Cómo yo voy a estar en paz con Dios? Bueno, cuando hablamos de justicia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ley. Así es. Y para estar en paz con Dios tenemos que guardar los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Correcto. ¿Verdad que sí? Así y para es. estar en paz con mi prójimo, para actuar en justicia, debo de estar yo en paz con quién? Con mi prójimo. Así es. Que son los otros 6 mandamientos. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes, mis queridos hermanos, para tener un carácter idóneo para la eternidad se necesita tener la justicia? Es Y tener la importante. justicia quiere decir yo obedecer tanto las leyes que tienen que ver con mi Creador, como también las leyes que tienen que ver con mi prójimo. Eso es ser justo. Y hoy Eso es vamos ser a aprender de todo esto. Así es. Ahora, por ejemplo, aquí ya comenzamos. Ahí Proverbios, en ahí Proverbios Salomón. 21:21. Mire qué Proverbios dice. 21:21, mire ¿qué lo dice que Salomón? dice. 21:21 Dice así: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Oiga, qué Así precioso es. versículo. Y aquí en esta versión, que es la versión, la Biblia de las Américas, dice, el que sigue la justicia, mire, el que sigue la justicia, cuando hablamos de seguir la justicia, estamos hablando de seguir los principios, las leyes que tienen que ver con el gobierno de Dios y los seres humanos. Claro. A esa justicia, a esa ley tenemos que ser leales. Cuando nosotros somos leales tanto a la justicia que proviene de Dios y de los hombres, nosotros encontramos vida. Ahí está la vida. Y no solo eso, se nos trata como justos y también se nos da honor. Y se nos da honor. Mire, qué claro. importante. ¿Qué es lo que el hombre quiere realmente de la vida? ¿Qué es lo que quiere el hombre de la vida? Bueno, que se le haga justicia, que se le tome justicia y que se le dé honor. ¿Verdad ¿Quién que no sí? quiere honores? Definitivamente. Así es. Pero el honor que muchas veces nosotros buscamos, mis queridos hermanos, es el honor de los hombres, pero nunca lo vamos a conseguir porque el hombre nunca va a ser ni leal ni justo Tristemente. para con los hombres. Tristemente, ¿Verdad ¿verdad? que sí? Esa es la naturaleza por el cual el hombre está en esta tierra, para que él pueda probar delante del universo que Dios es justo, que Dios realmente todo lo que hace es ayudarnos a que nosotros seamos felices, que tengamos un honor en esta tierra. Es lo que hace Dios prácticamente para nosotros. Ahora, los seres humanos por naturaleza tenemos algo en particular. Hermana Dina, todos queremos ser felices, ¿verdad? Todos queremos ser felices. Y Yo luchamos. creo que no hay ninguno que no quiera. Luchamos ser feliz. realmente y vienen un sinnúmero de cosas para ser felices, pero la pregunta es, ¿realmente podemos nosotros encontrar la felicidad en el hombre? Es una pregunta, ¿o en el mundo? No, fíjese que no. La verdad no. No se encuentra en el mundo la felicidad. La felicidad solo se encuentra en Dios. Allí es donde hay felicidad, gozo, alegría y no importa lo que sea, allí está la felicidad. Ahora, la pregunta es ¿por qué en el mundo y en los hombres no podemos ser felices? Por una cosa bien sencilla, mis queridos hermanos. Recuerden algo bien importante. ¿Qué es la felicidad? Por ejemplo, para yo encontrarme como un ser feliz,
yo debo de estar totalmente, podría decirse, aislado del mundo, solito. Ahí yo podría ser feliz, porque no daño a ninguno. El problema es que no encuentro la felicidad porque en mí no existen los principios que gobiernan no solo mi vida, sino también los principios de los seres humanos. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, ahora leamos. Mensajes selectos, tomo 2, dice. La gente que pretende creer en la verdad no será condenada porque no tenía luz. Todos de alguna manera hemos leído la Biblia. Claro. Sino porque tenía mucha luz, pero no se sometió su corazón a la prueba de la gran norma moral de justicia de Dios. Miren qué importante. Todos hemos leído una Biblia, todos sabemos de Dios. Sí, todos sabemos de Dios, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero hay algo bien importante. Dice, nunca sometió su corazón a la prueba de la gran norma moral de la justicia de Dios. Ahí está el problema. Nunca nos sometimos ¿a qué? A las reglas, a las leyes, a los principios que Dios dejó en su palabra. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por eso es que de ahí es donde vienen las injusticias. De ahí es donde vienen las adversidades, los desafíos de la vida. ¿Por qué razón? Porque nunca sometimos nuestro corazón ¿a quién? A la norma moral de la justicia de Dios. ¿Cuál es esa norma moral de la justicia de Dios? Bueno, dice, fíjese, hablando aquí en Primera de Timoteo, dice así, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. O sea, Pablo dice, para que nosotros podamos tener felicidad, para que nosotros podamos ser justos, debemos de seguir, ¿qué dice ahí? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que el mundo ofrece, lo que el mundo está dando, ¿no? Eso es. Y sigue la justicia, hay que seguir la justicia. Y usted dijo algo cuando empezamos, algo interesante que usted dijo, aunque si queremos ser nosotros justos, queremos ser justicia, si nos vamos a un lugar solitario donde no hay nada, donde no hay nadie, tampoco seremos felices. No, ¿Por qué? No. Porque no estamos hechos para vivir solos, estamos hechos para vivir unidos, juntos. Tristemente, lo que ha sucedido es que para eso se creó el matrimonio. Al darle la oportunidad, al darnos el libre albedrío de Dios, nosotros nos hemos apartado de la justicia y nos hemos hecho al lado de el enemigo que solo quiere la destrucción del hombre. Muy bien. Por eso. Entonces hay algo aquí bien importante. Cuando hablamos de justicia, dice acá, que los hombres no se han sometido, no han sometido su corazón a la prueba de la gran norma moral de la justicia de Dios, que es su santa ley. La gente que pretende creer la verdad debe de elevarse. ¿Cómo es que nosotros creemos la verdad? Yo creo, mi hermano, yo creo la verdad. Porque creo lo que está escrito, es verdad. Yo creo que esa es la palabra de Dios. Pero aquí dice algo más todavía. No solo implica creer la verdad, ¿ya? Dice, tiene que elevarse, debe elevarse viviéndola. Ahí está la clave. No solo es suficiente, mis queridos hermanos, creer la verdad. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Pero ¿saben una cosa? Si yo no vivo a la altura de los principios que Dios ha dejado en su palabra, que es su justicia, su ley, si yo no creo a los principios revelados en la palabra de Dios, ¿qué sucede? Mis queridos hermanos, yo no la estoy viviendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Simplemente estoy actuando, creyendo que esta es la palabra de Dios, pero si no la vivo, no la estoy creyendo en la totalidad. Y dice aquí, la verdadera religión bíblica debe de compenetrar toda la vida. Oiga eso. Dice, compenetrarse, meterse en todos nosotros. Refinar y ennoblecer el carácter. Miren, qué importante. Eso es lo que hace la verdad bíblica. Eso es lo que hace prácticamente cuando sometemos el corazón a la prueba de la gran norma de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que hace?
refina y ennoblece nuestro carácter y asemejarlo cada vez ¿al quién? Al modelo divino. Al modelo divino. Al Ahí modelo está, que es Cristo que es Jesús. nuestro Señor Jesucristo. Entonces resonarán en el lugar las oraciones, hasta ahí van a ser escuchadas las oraciones, así es. los agradecimientos y la alabanza a Dios. Ahí está. Los ángeles en el hogar nos acompañarán. Así es. ¿A quiénes? A los adoradores en la causa de Dios o en la casa de oración donde lleguemos. Miren, qué importante es esto. Entonces, Muy mis queridos importante. hermanos, ¿qué es lo que hace entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice acá, debemos de elevarnos y vivir, ¿qué? A la altura de los requerimientos. De lo contrario, si no estamos viviendo a esa altura, ¿qué es lo que pasa? Nosotros simplemente, podría decirse así, somos cristianos, sí, y gloria a Dios, porque de una u otra manera algo hacemos. Pero realmente no se trata solo de creer, sino de vivir la palabra de Dios, que la palabra de Dios se encarne en mi vida. ¿Para qué? Para que logre, entre otras cosas, como dice acá, dice bien, refinar y ennoblecer mi carácter. ¿Por qué muchos cristianos, mis queridos hermanos, no logramos la victoria sobre el pecado? ¿Qué es lo que está pasando? Sí creemos, pero no vivimos la palabra. Ese es el Vivir problema. es la clave, es creer. Bueno, porque hasta los demonios creen. Pues sí. Pero los demonios no viven la palabra porque son ¿qué? Insurrectos. Son personas que andan constantemente violando los principios de Dios. Y así pasa con la mayor parte de los seres humanos hoy en día. Somos insurrectos. ¿Por qué razón? Porque no vivimos a la altura de los requerimientos de la palabra de Dios. Ya, es refinar el carácter, dice aquí. Amén. Eso es importantísimo. Si nosotros hoy vivimos lo que decimos creer, verdaderamente, bueno, y vivir el Evangelio, eso es fe, porque nosotros creemos que Cristo vino a darnos un ejemplo, y el ejemplo que Él vino a darnos es para que nosotros vivamos como Él vivió. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, al respecto le dice, Timoteo dice, pero tú, hombre de Dios, huye de esas cosas. Huye de esas cosas. ¿Verdad? Las cosas del mundo, ¿verdad? Y sigue la justicia. Así es. O sea, seguir la justicia es seguir la ley de Dios. ¿Qué más? Dice, sigue la piedad. La piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la paciencia y la amabilidad. Y la mansedumbre. Ok, qué lindo, ¿no? Qué cosa más importante todo eso. Todo eso debe de estar en nosotros. Y ahora mire la recomendación de David. En el Salmo 37, 28. Salmo 37, mire la recomendación que dice David. 37, 28 y dice así. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Los que siguen la justicia. Los que siguen la justicia. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Oiga, mis queridos hermanos, aquí nosotros podemos ver una realidad en el mundo hoy en día. ¿Cuál es la realidad? Una realidad es que los impíos van a ser exterminados. Esa es una gran realidad para nosotros. Pero hay otra segunda realidad, que cuando nosotros seguimos los principios de justicia, como bien lo dijimos, cuando seguimos la gran norma moral de la justicia de Dios, sus mandamientos, su palabra, sus preceptos, ¿qué sucede? Dios nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar, así es. Esa es la promesa que tenemos nosotros prácticamente, y no solo nosotros, también nuestra descendencia. Nuestra descendencia no va a ser exterminada. Así es. Eso es lo maravilloso cuando uno guarda la gran norma moral de la justicia de Dios, que son sus mandamientos. Eso es lo lindo prácticamente en todo esto. Pero qué lindo, porque fíjese allí hablando de lo mismo que está hablando el versículo ahí, dice allí en Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Aquí el Señor ha revelado claramente su voluntad con la relación a la salvación del pecador. Qué bonito, ¿no? Y la actitud que asumen muchos de expresar dudas e incredulidad respecto a si el Señor los salvará o no. Sí, ¿verdad? Que ese es el problema, ¿no? La duda. Es una afrenta contra el carácter de Dios, oiga.
Aquellos que se quejan de severidad de parte de Él, están diciendo, en efecto, no es recto el camino del Señor. Pero Él inmediatamente devuelve la imputación sobre el pecador. ¿No son vuestros caminos torcidos? Yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina, dice, ¿verdad? Eso lo dice allí Ezequiel 18. El carácter de Dios queda completamente vindicado en las palabras de las Sagradas Escrituras que le he puesto. El Señor recibirá al pecador cuando se arrepienta. Me encantó eso, ¿sabe? El Señor, no importa, Él le hace el reproche, ¿verdad? Él le dice, no son los caminos de ustedes torcidos, pero fíjese, Él, terminando, dice Él, el Señor recibirá al pecador cuando se arrepienta. Es importante esto, ¿sabe por qué? Porque el Señor no está queriendo que ninguno perezca, Él está queriendo salvarnos a todos. Bueno, de hecho, hermana Dina, yo le voy a decir a usted que realmente el hombre, la condición del hombre es una condición que yo le voy a decir a usted, está en contra de la misma naturaleza del mismo hombre, por decirlo así. Este hombre que Dios formó, ¿cómo lo formó? ¿Lo formó pecador? No, lo hizo a su semejanza. A imagen y semejanza de Él. Es. Por lo consiguiente, tenemos una naturaleza, mis queridos hermanos, que nosotros adoptamos. Una naturaleza que no es nuestra. La naturaleza del pecado no es una naturaleza nuestra, pero la adoptamos, nos pusimos esa vestidura de pecado. Por lo consiguiente, ¿qué dice el Señor? El Señor dice, su voluntad con relación al pecado, a la salvación del pecador, es ¿qué? ¿Cuál es la voluntad? Nosotros, mis queridos hermanos, fuimos predeterminados para la salvación. Así fuimos predeterminados todos. Así es. Por eso dice el Señor que no tenemos que tener duda ni incredulidad al respecto. Porque si fuimos predestinados, que esta naturaleza que no es nuestra, se puede quitar, porque yo sí puedo quitar esta naturaleza, mis queridos hermanos. Yo la puedo hacer, porque en mí no hay una naturaleza mala. Realmente, yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, pero el enemigo se encargó de poner una naturaleza en los seres humanos. Esa naturaleza no nos corresponde a nosotros, tenemos que desecharla. Ahora, ¿cómo la vamos a desechar? ¿Cómo nos vamos a poner ese manto de la justicia de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dudar, dice acá, ni ser incrédulos. Así es. ¿Qué le pasó al pueblo antiguo? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Fueron incrédulos, dudaron de Dios. Ajá. A pesar, hermana Dina, que Dios los hizo pasar por el Mar Rojo. Grandes milagros sucedieron, les dio comida de una manera del cielo. Así es. Ellos dudaron y ellos fueron incrédulos. Por esa incredulidad, mis queridos hermanos, el pueblo de Dios, yo le voy a decir a usted, esa generación no entró a la tierra prometida. Así es, no entró. Y hoy en día podemos correr ese peligro. Estamos en la misma, estamos ¿Por qué en razón? el mismo Si problema, Dios nos hermano. ha dado, nos ofrece la salvación para el pecador. Mis queridos hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos esa naturaleza de pecado que tenemos, poner la naturaleza inmaculada del carácter de Cristo en nosotros. Amén, ¿Cómo lo vamos a lograr, mis queridos hermanos? Esa es la verdadera naturaleza de nosotros. Pero yo le voy a decir a ustedes, el punto es que le creemos más ¿a quién? Le creemos a Satanás. A Satanás, al enemigo prácticamente. Así es. Por eso dice acá, ¿cuál fue el trabajo del enemigo? ¿Qué dijo el enemigo de Dios? Que él era severo. Aquí lo dice, aquellos que se quejan de la severidad de parte de él, dice, están diciendo en efecto, no es recto el camino del Señor. Mis queridos hermanos, si Dios decimos que Dios es justo, ¿sí o no? Así es, Dios es justicia, Dios es amor, Dios es santo. ¿Verdad que sí? Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros decimos que Dios es severo, ¿quién puede guardar los mandamientos, mis queridos hermanos? Yo le digo a usted, podemos guardar los mandamientos porque esa es parte de la naturaleza que está dentro de nosotros. Amén, el obedecer. amén, el obedecer. Hay obediencia entre nosotros, pero el enemigo se ha encargado de borrarnos de la mente todo esto. Por eso el Señor nos aconseja ahí, sigue diciendo,
abandone sus pecados para que Dios pueda obrar Amén. a través de sus esfuerzos. Oiga, a través Abandone, de... esfuércese. Abandone sus pecados para que Dios pueda obrar a través de sus esfuerzos, de mis esfuerzos y sus Amén. esfuerzos. Y luego dice, para perfeccionar el carácter. Y así es. Y Eso siga es leyendo. así. Las promesas no son sí y no. Pero si el hombre cumple con el requisito, con los requisitos, ellas en Cristo son Sí. sí y amén. ¿Por medio de qué? Por medio de nosotros, por para la medio de gloria de nosotros, Dios. así es. No me diga, mis queridos hermanos, que la ley de Dios no se puede obedecer. No me diga eso. ¿Por Que qué se razón? puede. Dice, aquí claramente dice, las promesas son sí Sí, y no. Pero las promesas de Dios son sí y amén. ¿verdad? Y amén. Así Pero es. si el hombre cumple, ahí está la condición. O Cumple sea, con los requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos? Dijimos, la prueba es la gran norma de la justicia de Dios, su santa ley. Si cumplimos con esos requisitos, mis queridos hermanos, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Las promesas de Dios son sí y amén. Así Dios dice es. aquí, ¿qué es lo que dijo Dios? Dios nos va a dar fuerzas, ¿para qué? Para perfeccionar nuestro carácter. así ¿Verdad es, que sí? correcto. Y es que es maravilloso, pues él dice, Y siempre- eso lo leímos ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, 19 al 20. Lo maravilloso es que Dios siempre, siempre trabaja con nosotros, juntos. De otra manera, Y yo sigo leyendo aquí. El único propósito que Dios tuvo al entregar a su Hijo, escuche bien esto, por los pecados del mundo, es que el ser humano pueda ser salvo, no en transgresión ni en maldad. Oiga, Mis queridos hermanos, oiga, miren, oiga. ¿saben una cosa? Aquí hay algo bien importante que necesitamos comentar. Muchos dicen que son salvos. Yo acepté al Cristo Jesús y yo ya soy salvo. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios por eso. Pero dice, puede ser salvo, no en transgresión y maldad. Yo no puedo ser salvo violando los mandamientos de Dios. ¿Cómo yo voy a ser salvo? Imposible. Imposible. Mis queridos hermanos, no nos traguemos esa parte que nos han enseñado por mucho tiempo. Nos han enseñado. Porque la gente dice, nadie puede guardar la ley de Dios. Todos somos pecadores. Yo le digo que sí, por supuesto que sí. Pero cuando venimos a Cristo, somos salvos. Y ahora iniciamos un proceso de ¿qué? De obediencia a sus mandamientos, obediencia a la palabra. ¿Por qué razón? No podemos ser salvos si somos transgresores o somos malvados. No podemos ser salvos así. Porque dice, sino mediante el abandono del pecado. Y el lavamiento de la ropa, Así es. del carácter. Mire, sino mediante el abandono del pecado, el lavamiento de la ropa, del carácter, y en que sean emblanquecidos, ¿en qué? En la sangre del Cordero. Ahí ¿Para está. qué derramó Cristo, mis queridos hermanos, su sangre en el Calvario? ¿Para qué lo derramó? Para que fuésemos limpiar limpiados de ¿qué? De nuestros de pecados. nuestros pecados, Si así nosotros ya es. no tenemos pecados, ¿qué somos? Somos guardadores de sus mandamientos. Así es. Ya la ley no tiene nada que ver con nosotros. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. Al contrario, estamos en la libertad. Así Por la es. sangre de Cristo Jesús, porque Sí. Él limpió nuestros Y pecados. porque Él dice, porque el Cordero, Él se propone extirpar del hombre toda cosa ofensiva que es objeto de su odio, de su odio. ¿Qué es lo que odia a Dios, hermana Dina? Bueno, nuestras acciones, No, pero si yo soy bueno, hermana. nuestro carácter que tenemos, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que odia a Dios, mis queridos hermanos? Hagámonos una pregunta. ¿Qué es lo que odia a Dios? Tal como yo lo hice el hermano. Yo le voy a decir a usted que odia a Dios. ¿Sabe qué odia a Dios, hermana Dina? Cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo hacemos nuestro, Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis transgresiones, soy tuyo, Señor, perdóname. Y le confesamos, lloramos. Pero pronto se nos olvida y estamos siendo transgresores nuevamente. Se nos olvidó. Por un momento de sentimentalismo invadió nuestra vida y nos contrictamos. Pero ¿sabe una cosa? Se pasó eso y seguimos en el robo, en el adulterio, en esto y lo otro. Eso es lo que odia a Dios.
Dios, de verdad, Dios es lo que odia, es que cada uno de nosotros somos, o sea, como dice que somos, hoy estamos de un temperamento, al rato estamos de otro, lo cual a veces sí amo a Dios y a veces no le amo, a veces sí quiero obedecerle, a veces no. Eso es lo que no debería de existir en nosotros. ¿Y qué es lo que dice Dios? Porque Él dice, Él se propone extirpar del hombre toda cosa ofensiva que es objeto de su odio. Pero el hombre debe de cooperar con Dios esta obra. Así o sea, es. No es un trabajo solo de Dios. No. El hombre forzado que no puede, pidiéndole a Dios en rogativas, ¿sabe una cosa? Dios logra extirpar prácticamente eso que él odia, ese pecado que él odia. Y dice acá, el pecado tiene que ser abandonado y odiado, hermana Dina. Usted tiene que odiar el pecado, yo tengo que odiar el pecado. Así es, el pecado tiene que ser así, hermano, porque si no es así, lo contemplamos, lo acariciamos. Estamos acariciándolo. Y ese es el problema nuestro, que no hemos abandonado en la totalidad, no nos causa odio el saber que siempre caemos, que estamos haciendo tal vez lo mismo. Si nosotros odiáramos el pecado, no estuviéramos realmente cayendo tras cayendo. Y dice acá, el pecado tiene que ser abandonado y odiado. En cambio, debe de aceptar la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo por medio de la fe? Obedecer su ley. Y lo hago por fe, creyendo que la fe, ¿qué es lo que va a hacer la ley de Dios? Miren, mis queridos hermanos, el proceso es bien sencillo. La ley de Dios te va a mostrar quién eres, lo pecador que tú eres. Pero la ley de Dios no te va a salvar. ¿Qué es lo que te va a salvar? Cuando la ley de Dios te dice, yo no te puedo hacer nada. Yo lo que deseo para ti es que mueras. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. Tú tienes que morir irremisiblemente. Pero sabes una cosa, pero si vas a Cristo, ¿qué crees que va a pasar contigo? Ya no vas a morir. Ahí es donde va a haber vida. Entonces la ley te manda a Cristo. ¿Por qué razón? Porque sabe que la ley por sí misma no puede hacer nada. Pero Cristo sí puede hacer mucho por ti, porque Él derramó su sangre. Él puede limpiar esos pecados graves que tengas en tu vida con su sangre preciosa. Los limpia. ¿Y qué sucede, hermana Dina? Entonces, hoy somos ¿qué? Quedamos aceptos. Limpios, Estamos quedamos limpios, puros, santos, somos aceptados. delante ¿Y ahora del qué Señor? sucede? ¿Cuál es el siguiente paso? Seguir obedeciendo. ¿Para qué? Para que cada vez mi carácter se vaya refinando, como bien dijimos, se vaya puliendo y esté apto para estar un día en el reino de los cielos. Así es. De esta manera, lo divino coopera con lo humano. Así es, así como funciona. Por nosotros mismos no podemos. No se puede. Por eso allí funciona la fe. Allí funciona la fe. Yo creo que Dios lo puede hacer en mi vida. Si hay un hábito, si hay un problema, si hay un mal carácter, que cuántas veces el mal carácter a veces de repente si aparece así, si nosotros lo ponemos a los pies de Jesús, Él puede. Tenemos un hábito de cualquier índole que sea, el Señor lo puede quitar, pero nosotros tenemos que cooperar con Él, tenemos que ponerlo de nosotros, la fuerza de nosotros. Y yo siempre lo digo, Dios no trabaja solo, Él quiere trabajar con el hombre, Él tiene que hacerlo porque como Dios no forza a nadie, pues. Amén. Proverbios 21:2, leamos por favor en Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto ante sus ojos. ¿Sí? El hombre, según el hombre, yo estoy bien. Camino recto delante de Dios. Pero el Señor es el que, ¿qué? ¿Qué hace el Señor? Sondea. Pero Jehová pesa los corazones, dice mi Biblia. Sondear es pesar. Él está pesando. Mis queridos hermanos, hoy en día, yo le voy a decir a usted, y ahí está la declaración. Mis queridos hermanos, hoy en día Dios está pesando nuestros corazones en la balanza del santuario celestial. Ahí es donde Dios está pesando nuestros corazones. ¿Por qué razón? Mis queridos hermanos, porque ¿qué tal, hermana Dina, si muero hoy? Bueno, ahí. Por eso es que, mis queridos hermanos, ¿saben una cosa? Para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nosotros, para que obre la justicia de Cristo en nosotros, tiene que ser a cada momento, a cada instante. O sea, la vida en armonía. Es que tenemos que estar en armonía con Dios. Si no, no podemos descuidarnos un momento, hermano. Es que no se puede. Si uno se descuida un momento, hay alguien que está por meterse rápidamente. Así es. Ahí sí que no se puede. Que el enemigo se va a meter hasta el último momento en tu vida. Estás agonizando y va a estar el enemigo procurando
que tu fe decaiga para que Cristo no te dé el triunfo final. Y el triunfo de una u otra manera lo tienes que ganar tú. Realmente, ¿cómo lo vas a ganar? Aquí lo vimos claramente. Con un carácter, ¿qué? Bueno, Determinado. Un carácter determinado. definido. Un carácter justo. Y estamos hablando precisamente de ese carácter justo. Y hablando de la ida en el Salmo 112, verso 6 dice, miren qué es lo que dice de la palabra de Dios. Miren el consejo de la palabra de Dios. Dice, porque nunca será sacudido. ¿Ya? ¿Quién no va a ser sacudido? Para siempre será recordado el justo. Mis queridos hermanos, es cierto, nosotros podemos tener pruebas de grandes desafíos, grandes luchas en nuestras vidas. Pero hermana Dina, la buena noticia es que esto no va a ser para siempre. Así es, gloria a Dios por ello. Podemos estar en grandes atribulaciones, lo que sea. ¿Sabe una cosa? Aunque las tormentas sean las más grandes, siempre está la promesa que siempre habrá una luz en tu vida. Así es. Siempre Gloria a Dios habrá por ello. la promesa de Dios obrando en tus corazones, alumbrando tu vida realmente. Y dice acá, la maravillosa gracia de Dios. Miren qué dice. En todo su trato con los seres que Dios crió, Dios ha decidido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Amén. Y ha demostrado que sus verdaderas consecuencias, sus verdaderas consecuencias son la desgracia y la muerte. Mis queridos hermanos, ¿para qué se revela? ¿Cómo nosotros sabemos que el mundo anda en pecado? ¿Cómo yo sé que yo ando en pecado? ¿Cómo se revela todo esto? ¿Qué carácter es el que predomina? Mis queridos hermanos, ¿saben una cosa? Donde hay desgracias y donde hay muerte, es que somos transgresores de los principios de la ley de Dios. Así es. Nunca existió el perdón incondicional del pecado. Nunca. Nunca ha existido. Nunca ha existido. Ni existirá. Ni existirá. Jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de la justicia. Oiga eso. ¿Cómo yo se lo pongo de esta manera? ¿Cómo yo se lo pongo? Dice acá, nuevamente se lo leo, nunca existió el perdón incondicional del pecado. Por ejemplo, yo vengo a Cristo, lo declaro mi Señor y mi Salvador, le digo a Él que perdone mis pecados. Ahora, hermana Dina, ¿Él me los perdona? Sí. Me los perdona. Claro. Totalmente me los perdona. Estoy limpio, hermana Así Dina. es, correcto. Pero ahora viene un acto que yo debo de hacer. Y lo debo de creer por fe. Que estoy perdonado, que estoy limpio totalmente. Así es. ¿Limpio para qué? Para no seguir pecando. Para no y le seguir pido a Dios, como bien dijimos, la humanidad y la divinidad se unen. ¿Para qué? Para que yo tenga el poder para vencer cualquier debilidad que yo tenga en mi vida. Así es. Por eso dice acá, nunca hubo un perdón incondicional. Te perdono, dijo, y no peques más. Estás perdonado totalmente. Es, ya no hay más cosa mala en tu vida, mi querido hermano. Pero ¿qué sucede con nosotros? Nosotros, mis queridos hermanos, nunca aceptamos esa promesa. Nunca hacemos nuestra, te perdono y nunca peques más. ¿Qué es lo que hacemos? Todavía guardamos en nuestros corazones esas faltas y las atesoramos como nuestras, cuando ya Cristo prácticamente nos ha perdonado totalmente. Estamos limpios delante de la presencia de Él, pero lo seguimos acariciando. Ese es el problema. Seguimos, ya están perdonados, pero nosotros los seguimos acariciando en nuestros corazones. Como resultado, volvemos a caer. Volvemos a caer y en la realidad Dios, y como dice aquí, el Señor recibirá al pecador cuando se arrepienta de corazón. O sea, tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer ese acto de arrepentimiento de todo corazón, porque verdaderamente no podemos estar así jugando, ¿verdad? Diríamos jugando al escondido, porque hoy me arrepiento y mañana estoy haciendo lo mismo. No se puede. No, bajo ¿Cómo ningún punto vamos de a vista. hacer? Por eso dice acá. Nunca existió el perdón, dice. Por eso, si no fuera así, ¿cómo Dios va a estar en esa manera? Así? Nunca existió el perdón incondicional del pecado. Nunca Pues existió sí, eso. nunca ha existido. Ahora, mire qué dice aquí. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado. Dígame usted o no. Así es. Y si estas advertencias no fuesen la verdad,
¿Cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirán? La así llamada benevolencia que quisiera hacer a un lado la justicia no es benevolencia sino debilidad. Mis queridos hermanos, aquí hay un principio que nosotros tenemos que aprender. Yes. ¿Qué principio vamos a aprender hoy? Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado. Ahí está. Sí. Dios ha indicado Bueno. realmente. Y ahí la tenemos, ahí en Romanos. La paga del pecado es la muerte. Y ahí no se puede, no hay vuelta de hoja. Definitivamente. No hay vuelta de La hoja. paga del pecado es que Es la muerte. es la muerte. Pero el regalo de Dios, después de eso, fíjese, ¿En el Cristo mismo Jesús versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso. Entonces, ¿cuáles son los resultados del pecado? La muerte. La muerte, mis La queridos muerte, hermanos. la muerte. Tú y yo tendríamos que morir. Así es. Pero como la dádiva, la gran dádiva, Bueno, el gran regalo, el Hijo de Dios. Y tenemos que morir al yo para que pueda entrar la dádiva de Dios en nosotros, en la realidad. Claro. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver nosotros que Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado. Si estas advertencias no fueran la verdad, que yo le voy a decir a usted, o dígame usted, mi querido hermano, si usted peca hoy y muere, ¿qué sucede? Usted va a morir, pero va a morir eternamente. ¿Verdad que sí? Porque usted totalmente se salió de las normas que Dios ha establecido, porque pecó. Pero como tenemos ese don maravilloso que es Cristo Jesús, a través de Ahí. podemos venir a Él. Esa es la gran realidad, esas son las grandes promesas prácticamente. Por eso es que tenemos que estar seguros de eso, que se van a cumplir esas promesas. ¿Por qué razón? Bueno, hablamos del carácter benevolente de Cristo, ¿verdad? Cristo es benevolente, sí. Cristo es benevolente. Sí, Él está Él. extendiendo su benevolencia. Pero aquellos que están transgrediendo los principios de Dios, es irremisible la muerte. Él no, por eso le dicen, yo no quiero la muerte del impío como transgresor de mi ley. Yo no quiero eso. Yo soy benevolente, dice Él. ¿Verdad que sí? Ya, Porque si Dios tolerara eso, mis queridos hermanos, fuera un Dios débil. la realidad. Dios sí mira. es cierto, es benevolente, pero también Dios es un fuego consumidor. Por eso es que allí en Proverbios capítulo 21 y verso 3 dice así: Amén. hacer Leamos. justicia y juicio es a Jehová. Eso es más agradable que sacrificio. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que hagamos justicia, que hagamos juicio. ¿Y qué es justicia? Bueno, Guardar sus mandamientos. guardar Sencillo. sus mandamientos, obedecer su palabra. Obedecerlo. Así Dice, es. justicia y derecho. Cuando hablamos de derecho, ¿qué estamos hablando? O dice, yo tengo derechos, ¿verdad que sí? Ahora yo le pregunto a usted, hermana Dina, ¿usted no tiene derechos? Yo no tengo derecho ya, hermano. Derecho para, Pues entonces, para hermana hacer, Dina, tenemos para un hacer problema lo que serio. yo quiero, no. No, es que eso es otra cosa. Ah, bueno. No, cuando digo derechos me refiero a la parte, como aquí dice, ¿no? Hacer justicia y derecho. Hacer- Derecho es la ley. Derecho, así ¿verdad? es, correcto. Por eso dice, pues en la facultad, pues yo un tiempo de mi vida estudié derecho, ¿no? Entonces dice aquí, hacer justicia y derecho quiere decir, es más deseado por el Señor que el sacrificio. ¿Qué es derecho? Imagínese usted. ¿Qué es derecho? Yo tengo derecho a qué. Esa es la pregunta, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Tengo derecho a qué? Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero. Bueno, eso es un libre albedrío que yo tengo, ¿verdad? Así es. Pero ¿derecho a qué? Yo le voy a decir a ustedes, mis queridos hermanos, y hoy vamos a entrar quizás en un punto final para ir haciendo alguna conclusión al respecto. Yo tengo derechos, pero ¿qué derechos tengo yo? Ese ¿Serán los derechos que me asisten como un ciudadano de tal país? Probablemente que sí, puede ser un derecho. Pero los derechos que me asisten, los derechos que aquí Dios me está revelando es que yo tengo derecho ¿para qué? Para hacer su voluntad. Miren Para qué hacer su importante. voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? El Señor Jesús lo puso de esta manera. Padre mío y Dios nuestro, hacer tu voluntad me ha agradado. Cuando Él dijo de hacer tu voluntad, era guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Entonces, así ¿qué es derecho? Derecho es el derecho que me asiste para que yo tenga la libertad, ¿para qué? Para guardar los mandamientos de Dios. Amén. Y Él mismo dijo, y mis mandamientos, dice, no son gravosos. No son gravosos. Porque correcto. los mandamientos del hombre sí son gravosos. Yo le voy a decir a Así usted, es, correcto. son esclavizantes, son subyugadores, pero los mandamientos de Dios son libertad.
Los mandamientos de Dios me causan felicidad para mi vida. Así es, Esos son correcto. los mandamientos de Dios, me causan felicidad para mi vida. Así es, Esos son los correcto. mandamientos de Dios prácticamente. ¿Ya? Ahora, Allí en Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 14. Primera de Pedro 3:14, ¿qué es lo que dice? Dice así: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Fíjense qué interesante este versículo, porque dice, pero aun si sufrís por causa de la justicia, somos dichosos. Dichosos, porque en la realidad ser justo es una cualidad de Dios. Ahora, aquí está la pregunta. Por ejemplo, yo presumo de ser justo. ¿Por qué yo presumo de ser justo? Porque estoy del lado de Dios. Así es. Soy un hijo suyo, ¿verdad? Correcto. Por creación y redención, ¿correcto? Soy un hijo de Él. Por eso yo me considero que la justicia de Cristo está en mí. Fíjense. Amén, Por así eso yo soy justo, porque la justicia está en mí. Así es. Pero cuando yo, mis queridos hermanos, ¿saben una cosa? Cuando yo soy un transgresor de la ley de Dios, ¿qué sucede? ¿Será que la justicia de Cristo está en mí? No. No. Soy un transgresor, soy un reo fugitivo de la ley. ¿Y Así qué es es. lo que hace? ¿Qué es? ¿Cuál sería la sentencia para mí cuando voy ante el gran juez? Es que tú eres culpable. ¿Cómo te declara? Culpable porque yo soy un transgresor de la ley de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es tu sentencia? La muerte. La muerte. Esta es pues su la paga sentencia. del pecado, Pero la muerte. misericordia de Dios, ¿qué dice? Es vida. La misericordia de Dios dice, sí, ¿eres un reo fugitivo de la ley? Sí, por supuesto. Pero todavía hay misericordia. Todavía tengo gracia para ti si tú te arrepientes. Amén, amén. Por eso es que fíjese qué interesante. Y allí en el Salmo 34 y verso 15, hablando de lo mismo, qué lindo Dios, ¿verdad? Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Amén, ahí está. Ahí está, eso es así. Tú eres un reo de la ley, un reo fugitivo de la ley. ¿Ya? Y yo debo de actuar con justicia. Correcto. Así dice Dios. Tú transgrediste la ley de Dios, tu paga es la muerte. Pero sabes una cosa, yo he escuchado tu clamor. Así Yo he es, escuchado tu correcto. arrepentimiento. Y sabes una cosa, yo te perdono. Es de Cuando lo uno escucha esas maravilloso, palabras, Dios. hermana Dina, sabe una cosa, son aliento para la vida. Son alientos de vida. Ajá. Son aliento para qué? Para que esta alma que estaba moribunda como consecuencia de la muerte, ¿qué sucede? Ahora tiene nueva vida. Eso es lo lindo Ahora prácticamente tiene del nueva Evangelio. vida en Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Así es. Y allí en 2 de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué le parece? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Oiga usted eso. Qué interesante. El que no conoció pecado, al que ¿Se hizo no qué? conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi hermana Dina, Oiga. yo le voy a decir a usted, hermana Dina, lo siguiente. Y mis queridos hermanos y amigos también. Dios tenía que cumplir su palabra, ¿sí o no? Así es. Hermana Dina, ahí está el pecador. Violó la ley de Dios. Él tenía que morir. Dios tenía que hacer cumplir justamente los principios de la ley que él había creado. Él creó la ley. Sí, así es. Él tenía que Él tenía cumplir que esos principios. cumplirla. Tenía que cumplirla. Así es. Mire, qué interesante. Y bueno. Pero falló Dios en perdonar al pecador. Dios no falló. ¿Saben No, por qué razón? no, Porque se hizo una provisión y se hizo antes que el mundo cayera. Por eso es que nosotros, mis queridos hermanos, somos perdonados. ¿Por qué? Porque antes que el mundo cayera hubo un concilio celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si el hombre caía, uno se iba a ofrecer por el hombre para que el peso de la ley cayera sobre él. ¿Sobre Amén, quién cayó el amén. peso de la ley? Sobre Cristo. Sobre nuestro Señor Sobre Jesucristo. nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está Dios en un gran dilema. ¿Verdad que sí? Pero digo, si el hombre cae, mi hijo amado, él va a hacer cumplir lo que yo determiné en la ley. Yes. Y él así lo hizo. El hombre cayó. Por lo consiguiente, el hombre era un reo de muerte,
un reo, un fugitivo de la ley. Pero por eso en el cumplimiento del tiempo vino, ¿quién? Vino el Hijo del Hombre. Amén. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A cumplir la sentencia de Dios para el hombre que había caído. Se cumplió la sentencia, toda la maldición cayó sobre él. Así Todo es. el peso del pecado cayó sobre él. Todo ese pecado ¿Para feo. qué? Para vindicar el nombre de Dios. Porque el ser que él había creado necesitaba, él tenía que morir ese ser. Así es. Ajá. Pero ¿quién murió? Su mismo hijo. El mismo creador del mundo. Tenía que morir por ese hombre. Por eso, mis queridos hermanos, el pecado es tan grave. El pecado no es horrible. es horrible. Cualquier cosa. Por eso dice aquí, eso es lo que más odia a Dios, porque le costó la vida a quién. Le costó la vida de su hijo. Así Definitivamente. es. Correcto. Y ahora, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese es el punto. Cuando venimos a Cristo, ahí es el punto. ¿Qué es lo que pasa? Hablando Ya de no eso. nosotros, ya no somos inculpados por la ley. Cristo, sobre él cayó todo el peso de la ley. Ahora soy libre prácticamente en Cristo Jesús. Así es. Y mire, ¿Para qué? ¿Para qué soy libre? Ya, para obedecer. Para obedecer obediencia, aquella ley que me condenaba, para- aquella ley que estaba en contra de mí. Así es. Ahora, para mí es una delicia. Amén. Para mí así es una felicidad. Ya no soy transgresor de la ley de Dios. Y sí, y mire, hablando de eso, porque dice ahí en el Exaltada Jesús, la página 22, dice así: la pureza y santidad de Cristo, la inmaculada justicia de aquel que no pecó, eran un reproche perpetuo para todo pecado. En un mundo de sensualidad. de sensualidad. Siga leyendo porque Y de ahí está pecado. muy lindo todo En eso. un mundo de sensualidad y pecado, brilló en su vida la luz de la verdad en medio de la oscuridad. Oiga eso. Oscuridad moral, con la que Satanás había cubierto al mundo. Cristo puso de manifiesto las falsedades de Satanás y su Eso carácter. me encantó mucho. Y su carácter engañador. Y en muchos corazones destruyó su influencia corruptora. Fue esto lo que irritó a Satanás con un odio tan intenso. Con sus huestes de seres caídos, se determinó a presionar con todo vigor en la contienda, pues había en él, en el mundo, uno que era un perfecto representante del Padre. Oiga eso. Uno cuyo carácter y cuyas prácticas refutaban las falsedades de Satanás en cuanto a Dios. Satanás había acusado a Dios de los atributos que él mismo poseía. Entonces vio en Cristo a Dios revelado en su verdadero carácter, un Padre compasivo y misericordioso, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y tengan la vida eterna. Eso fue lo que hizo Cristo por ti y por mí. ¿No? Gloria a Dios por eso. Eso es muy grande, hermano, lo que Jesús hizo por nosotros. Y está hoy dándonos nuevamente la oportunidad de que reaccionemos y pensemos verdaderamente que Él vino y pagó por nuestros pecados. Terminemos con el Salmo 119:10. Salmo 119:10 dice, por favor, sería nuestro último verso para esta tarde. Dice así, 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. Te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Oiga, ese es el consejo de Dios. Ese es el consejo de Dios. Con todo mi corazón te he buscado. Y eso debe de ser para nosotros una realidad. Buscar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué razón? Y le dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Mi querido hermano, en lugar de decir que los mandamientos estén abolidos, debemos de decir, Señor, no deje que me desvíe de tus mandamientos. Eso debería de ser nuestro pensar. Que el Señor bendiga a cada uno Amén. de todos aquellos. Llévenos en una cortita oración. Oremos, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado. Sí, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, siempre a serte fiel, a obedecer tus mandamientos, guardar tus palabras, guardar tus dichos y que se atesoren en nuestros Señor. corazones. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén. El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar.
con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y nos libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.